Y Rusia vivió este domingo una jornada de duelo nacional tras el atentado terrorista en una sala de concierto a las afueras de Moscú que dejó más de 130 muertos, un ataque reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. El presidente Vladimir Putin rindió homenaje a las víctimas de este atentado durante la jornada de este domingo. El balance podría aumentar ya que los rescatistas siguen buscando entre los escombros del edificio incendiado por los atacantes. Además, hay 110 personas hospitalizadas y 40 están en estado crítico. Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió sus condolencias. Los hombres armados irrumpieron la noche del viernes en el Crocus City Hall, dispararon contra el público e incendiaron parte de la sala. El grupo Estado Islámico reivindicó esta agresión, que es la más sangrienta en Rusia desde hace 2 décadas y la más mortífera cometida en Europa por la organización yihadista. Sin embargo, las autoridades rusas señalaron que los 11 sospechosos fueron detenidos cuando intentaban huir a Ucrania, donde según Moscú tenían contactos. Kiev negó cualquier nexo y el presidente Volodymyr Zelensky acusó a Putin de intentar echar la culpa a Ucrania de este atentado. Estados Unidos, por su parte, reiteró este domingo que el grupo Estado Islámico es el único responsable y que Ucrania no está involucrada. Washington aseguró que hace semanas advirtió a Rusia sobre un posible ataque terrorista en Moscú y pidió precaución a sus ciudadanos en territorio ruso. Como les dijimos al principio, además las autoridades rusas colocaron en prisión preventiva a 4 de los presuntos implicados y ya fueron presentados ante los tribunales. Ampliamos toda la información y el contexto con nuestro invitado esta mañana. Está con nosotros Axier Amo Izarra, analista internacional desde España, cubriendo también esta noticia y analizando lo que está alrededor de este ataque terrorista. Buenos días, estimado Axier. Axier, ¿nos escucha? Sí, le escucho, José Miguel. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hay información respecto a esto y lo que llega de último minuto es que el Kremlin afirma que no hay una hipótesis definida sobre la autoría de este atentado que ocurrió el pasado viernes en Moscú y que fue asumido en principio por el Estado Islámico. Es decir, que Rusia todavía no determina que haya sido ese grupo terrorista el autor del atentado y no descarta que haya factores externos. ¿Qué nos dice al respecto? Claro, que según estamos viendo ahora, por ejemplo, ya los datos, analizándolos, ¿no? Una vez un poquito ya con esta distancia que nos va a permitir ya lo que es la investigación, aunque sabemos que en el caso de Rusia las investigaciones pues suelen ser bastante herméticas, ¿no? Sí que llama la atención que después de haber ocurrido esta brecha de seguridad, porque es una brecha de seguridad real, ¿no? Que se produzca un atentado cuando se venía avisando y se sabía de que Rusia iba a ser víctima del zarpazo terrorista de una manera inminente, ¿no? Incluso el propio Putin creo que llega a cometer un error, ¿no? En esa declaración que hizo días antes, escasos días antes de esa posibilidad, diciendo que era una forma de crear un poco de miedo, ¿no? Y de tensión dentro de la población. Entiendo también ese mensaje de Vladimir Putin, pero sí que es verdad que el zarpazo terrorista ha llegado, supuestamente había avisos e indicios, ¿no? Que además le habían recogido servicios secretos de otros países, incluso que se podía haber avisado, pero bueno, estas son cosas que siempre se comentan después de que ha ocurrido un atentado y no sé, bueno, y ha pillado por sorpresa al Estado, ¿no? En este caso a un pueblo como es el ruso, a una nación como es la rusa, donde la seguridad y esa estabilidad y esa sensación, ¿no? De seguridad dentro de la población social pues es un pensamiento y un sentimiento muy presente, ¿no? Y sobre todo además que imaginar que un grupo de personas, ¿no? Estas 4 o 5 personas, estos 4 o 5 terroristas hayan podido responder de manera tan fría, ¿no? Acometiendo esa gran atrocidad. Ahora que estamos descubriendo que las pocas horas, ¿no? Escasos minutos, ¿no? Todavía cuando, por ejemplo, Crocus City Hall se encontraba todavía en el recuento de víctimas y de heridos, ¿no? Ese rescate de víctimas, y estamos viendo cómo los bomberos intentaban apagar las llamas, pues ya se estaban produciendo las primeras detenciones y esas detenciones tan mediáticas, ¿no? Que hemos visto que hemos sido grabadas y no solo por vídeos por teléfonos móviles, sino que los propios militares tenían equipos de televisión. Se ha sabido ya dónde estaban, dónde se han interceptado, iban a cruzar supuestamente a Ucrania. Ya estaba todo preparado para que la frontera ucraniana lo recibiera. De ahí también la implicación de Ucrania por parte en este supuesto ataque terrorista, según dice, o los datos que interpreta
la seguridad rusa que le ofrecen a Vladimir Putin en esa comparecencia. No olvidemos que esa comparecencia, además, del presidente ruso se produce varias horas después, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba de que iba a hablar un poco antes, ¿no? Quizás no es porque no tuviera datos, sino por lo menos datos fehacientes de ello, ¿no? Pero bueno, también me sorprende un poco también que Vladimir Putin haya salido con ese comunicado oficial, ¿no? Además se transmitió por todas las televisiones a toda la nación rusa unos momentos más tarde. Pero bien, ¿qué sabemos hasta ahora? Es que son supuestamente terroristas de origen de Tayikistán que han sido comprados o pagados para realizar este ataque terrorista y supuestamente hay dos versiones. Una, el Estado Islámico, que es la versión que más se acerca a lo ocurrido, ¿no? Y la forma que ha reivindicado el mal llamado Estado Islámico, el Daesh, ¿no? Este atentado que también recuerda mucho a los ocurridos, por ejemplo, en el metro de Moscú en el 2010, también donde se perpetró una serie de atentados suicidas y finalmente detrás de estos atentados estaban los grupos islamistas del Cáucaso Norte, ¿no? Que es un gran enemigo, un enemigo además que tiene Rusia interno y un enemigo donde realmente mantienen una guerra terrorista fuertemente abierta, ¿no? O sea que eso ya son Claro. desde hace años ya el metro de Moscú, el aeropuerto de Moscú, el metro de San Petersburgo, ahí sí que tenemos una realidad fehaciente que fueron los islamistas del Cáucaso Norte. Aquí, este terrorismo pues, es muy evidente y muy parecido a lo que suele ocurrir en Sí. estos casos, y sobre todo también la forma de reivindicarlo. Si bien es cierto que Vladimir Putin, digamos, ya el gabinete de Vladimir Putin en estos momentos, vincularlo con Ucrania, pues en su guerra les viene perfectamente pues para establecer una estrategia todavía mucho más dura, ¿no? Una campaña militar más dura, incluso una campaña militar en búsqueda de venganza, que es lo que ha dicho Vladimir Putin. En este sentido, veníamos también otra circunstancia más, Claro. que a lo largo de estos días veremos cómo estos armamentos que hace Vladimir Putin, ¿no? Además tan beligerantes en un terreno tan bélico, pues van a tener una respuesta masiva por parte de la ciudadanía rusa, que seguro además se alistan en las oficinas militares para acudir a la luchar al frente ucraniano. Claro, y ya lo hemos visto este fin de semana con la ola de misiles que se han lanzado sobre diferentes ciudades en Ucrania, incluida la capital Kiev. Ahora, Axiel, yo le pregunto, ¿qué imagen da esto de Rusia a nivel internacional? ¿Está realmente debilitado el interno? Había una advertencia de Estados Unidos que Washington sugiere compartió con Moscú. ¿Qué sucedió con esto? ¿Por qué se hizo caso omiso de alguna forma a esta información que habían alertado diferentes servicios de inteligencia occidentales, el de Estados Unidos, el británico también, sobre esta preparación de este atentado terrorista que lamentablemente acabó con la vida de más de 130 personas? ¿Qué rodea este hecho también en cuanto a esas informaciones que llegaban antes y sobre lo que proyecta Rusia en este momento en el marco de todo lo que sucede en Ucrania con su guerra, además ya admitida por sus propias autoridades? Creo que además aquí lo que se está viendo son dos circunstancias diferentes, ¿no? Primero, por una parte, la solidaridad y sobre todo la confirmación de que en muchos casos, y en el caso del terrorismo, ¿no? Que es una lacra que golpea a varios países del mundo y está presente en todo el mundo, ¿no? Porque tenemos células presentes en diferentes países. Ahí sí que se ve una especie de colaboración, ¿no? Entre países, entre los servicios secretos entre países, y de ahí podríamos venir viendo cómo se trabaja, ¿no? Por ejemplo, entre Rusia, China, Reino Unido también y Estados Unidos, ¿no? Que como decíamos antes, incluso hubiesen avisado a las fuerzas mayores, al Estado de Fuerzas Mayores del ejército ruso de ese posible y ese inminente atentado. Pero estamos viendo una colaboración. Mira, hay un detalle en ese sentido que también podemos destacar. Supuestamente, en el atentado que hubo en las Ramblas en Barcelona, en España, Estados Unidos también avisó a España, ¿no? De que iba a sufrir un inminente atentado terrorista y las autoridades españolas hicieron caso omiso. O sea, que nosotros mismos también somos, digamos, conocemos, ¿no? El no hacer caso omiso a esas especie de advertencias que te puedan llegar de otros servicios secretos, de esas colaboraciones internacionales, ¿no? En pos de combatir el terrorismo, y en este caso hemos visto como un fallo de seguridad, como ya hubo otro fallo de seguridad bastante evidente en Israel, en el atentado de Israel, perpetrado por Hamas, pues estamos viendo que las colaboraciones funcionan. Rusia sí que está aislada, o más o menos maneja una serie de países limítrofes, como puede ser China, Irán, Siria y otros países, digamos, del entorno político y geoestratégico, donde tiene más o menos esos contactos, pero sí que es verdad que está abierta también a recibir
digamos, pues la colaboración en política y sobre todo en diplomacia y en servicios secretos en esa lucha post-terrorista. Vemos que todo esto también podría servir un poco más también para reforzar un poco también la presencia de Rusia en Ucrania, ¿no? Que creo donde se va a poner además especial Claro. también. Para el presidente ruso, luchar contra el Estado Islámico es una de sus mayores prioridades, ¿no? Ya lo ha hecho en Siria y lo ha hecho también en parte de Afganistán anteriormente. Y estamos viendo cómo ahora mismo también va a combatir. Pero no olvidemos que este tipo de terrorismo, este tipo de terrorismo, digamos, islamista, ya los va sufriendo desde hace años aquí en Rusia. De hecho, ya Axier. las primeras guerras de Chechenia y Chechenia segunda, en gran parte vienen por los ataques terroristas, ¿no? Las llamadas denominadas viudas negras, aquellas mujeres que se inmolaban dentro de los estaciones de metro de Moscú. Y sobre todo esto de cara a Ucrania, pues vamos a ver qué movimientos se pueden hacer ahora, pero nadie duda quizás de una gran ofensiva, a la vez que va cogiendo más fuerza la idea Sí. de que Ucrania pudiera estar detrás de este ataque terrorista, bien como incitador o bien como un colaborador necesario. Axier, hechos gravísimos lo que vimos este fin de semana, lo ocurrido con este atentado terrorista en Rusia. Muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos este amplio reporte, esta resonancia que se hace de lo ocurrido. Gracias, Axier. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Esta mañana con nosotros, Axier Amoizarra, periodista y analista internacional, acompañándonos desde España, analizando toda la actualidad en Rusia tras el atentado del viernes. Esperaremos que determinen las autoridades judiciales de ese país con las investigaciones que ya se adelantan. Ya les reiteramos, hay 4 sospechosos que han sido imputados, están en prisión preventiva y podrían enfrentar cargos graves y también cadena perpetua, que es una figura que diferentes dirigentes rusos han pedido que se restablezca en el caso del terrorismo. 6:47 minutos de la mañana, vamos a la pausa y después de comerciales toda la actualidad nacional en Primera Página.